Bueno, pues iniciamos este curso encomendándonos a la protagonista, digámoslo así, del curso, que es la Virgen María, nuestra Madre, pidiéndole que nos acompañe durante este tiempo, digamos, de reflexión y no solo en este momento, sino siempre, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora 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 y y en en la la hora. hora de nuestra muerte. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como digamos, cuestión práctica, les invito a apagar sus micrófonos para evitar que se oiga la reverberación, sea un caso, o ruidos que no sean oportunos, ¿no? Sí, y así más fácil. Y les invito, pues al final del curso, si les parece o tienen alguna duda, pues poder encender de nuevo el micrófono para poder hacer la pregunta. Saben que en esta plataforma hay la opción, creo, de poder levantar la mano para poder ver quién es el que pregunta. No creo que Ricardo estará, digamos, de acuerdo con esta metodología, pero que es más sencilla, ¿no? Pues bueno, vamos a iniciar este curso sobre Mariología, una introducción sobre principalmente los dogmas marianos. Se tratará de un curso, claro, de teología, pero bueno, considerando siempre desde el punto de vista además de la espiritualidad, porque como dice el padre Rollo Marín, que fue un gran mariólogo, un gran teólogo español, dominico, él decía que teología y espiritualidad marianas son dos aspectos que no siempre aparecen unidos en las obras dedicadas a María. A veces se trata exhaustivamente el aspecto científico o teológico, pero se descuida el aspecto espiritual, con lo cual el primero queda casi enteramente desprovisto de toda finalidad práctica. Otras veces se aborda de lleno la espiritualidad mariana, pero no siempre con la suficiente elevación científica o teológica, con lo que el aspecto puramente devocional pierde su más firme apoyo y su base más sólida. Ciertamente, cuando tomamos un tratado de teología mariana, de Mariología, pues es verdad que estamos imbuidos de lleno en una reflexión, digamos, racional sobre la Virgen María, ¿no? Sobre los privilegios marianos, sobre los dogmas, etc. Pero a veces sentimos que falta, en cierto modo, ese aspecto más, digámoslo así, de corazón, que sería la espiritualidad, más de la oración, de la unión a Dios a través de María. Y a veces en un tratado de espiritualidad pues nos quedaría como muy digamos, en un sentido más sensible, más sentimental, digámoslo así, pero faltaría esa base, como dice el padre Rollo Marín, sobre el cual sustentar precisamente la espiritualidad, la devoción a María. Bueno, pues este curso que vamos a iniciar, bueno, pues va a intentar ser digamos, un curso en el que va a intentar sostener estas dos realidades del discurso sobre María, es decir, el aspecto teológico y el aspecto espiritual, digamos, de espiritualidad mariana, que el uno nos lleve al otro. Como saben ustedes, bueno, pues en un tratado de Mariología debemos, digamos, entrar de lleno en los dogmas marianos. Es decir, la Mariología se basa y se centra en los dogmas marianos. Como posiblemente, si ustedes han reflexionado alguna vez sobre ello, los dogmas marianos están imbricados entre sí. Bueno, los dogmas en general y los dogmas marianos en particular, que es lo que tratamos aquí más en concreto, ¿no? Es decir, hablamos de
unos dogmas que se basan los unos en los otros, principalmente en Mariología, pues podríamos decir que todos los dogmas y de los dogmas o las afirmaciones sobre la Virgen María se basan en el principal, que es el hecho de que María es Madre de Dios. A partir de ese primer dogma, que de hecho fue definido en un concilio, en los primeros concilios ecuménicos, bueno, pues es a partir de este dogma definido solemnemente, y con lo cual debe ser creído por todos, los demás dogmas marianos o afirmaciones sobre la Virgen María que no han sido definidos como dogmas como tales, pero son creídos por la Iglesia y la tradición los afirman, etc. Pongamos un ejemplo, la María como mediadora de todas las gracias, la corredención mariana, que bueno, trataremos porque es un tema que últimamente pues, es bastante, pasa por ser un poco, digamos, problemático en ciertos ámbitos, ¿no?, eclesiales. Bueno, pues son estos principios, son estas doctrinas sobre la Virgen María, tanto dogmas definidos solemnemente como, digamos, afirmaciones mariológicas que se basan en este principio, porque, digamos, es el origen y es la base, el sustento de los demás. Si no, ¿cómo podríamos hablar de la Virgen Inmaculada, la Virgen de la Virginidad Perpetua de María, si María no es Madre de Dios? Bueno, por otro lado, hay que considerar siempre los dogmas marianos, o digamos María, la Virgen María, evidentemente, en relación intrínseca con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la evidencia, si es Madre de Dios, es Madre de Cristo. Cristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, los primeros concilios, el primer concilio que defiende, los primeros, vamos, que defienden ante los heréticos la doble naturaleza de Cristo, es decir, su naturaleza divina y humana, con lo cual, digamos que por conclusión lógica es que la Virgen es Madre de Dios, es decir, Madre de la humanidad de Cristo y Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Bueno, el estudio teológico sobre la Virgen María tiene pues importancia, de hecho forma parte del cursus teológico. Es decir, los que estudian teología, bueno, pues una parte es Mariología. Dado que, como escribe Schmaus, un autor, por eso en la Mariología corren estrechamente unidas casi todas las líneas teológicas: la cristológica, la eclesiológica, la antropológica y la escatológica. En ella concurren casi todas las discusiones teológicas del presente. Esto lo escribe en los años 60. Se manifiesta como punto de intersección de las principales afirmaciones teológicas. Es decir, la Mariología está imbricada, está relacionada intrínsecamente con la cristología, con la eclesiología, con la antropología teológica y con la escatología. Entonces, claro, de ahí su importancia. Y el hecho de que, porque podríamos decir, la Mariología pues formaría parte de, es decir, una parte de la Mariología estaría en la cristología, otra parte de la Mariología estaría en la eclesiología, es decir, María como tipo y modelo de la Iglesia, María como Madre de Dios. Entonces, bueno, ya hablaríamos de todos los diferentes privilegios marianos que digamos que se corresponden con esa afirmación de María Madre de Dios. La antropología teológica, bueno, pues María como la primera redimida, esa figura, digamos, y prototipo de la humanidad nueva, redimida por Cristo, por ejemplo. Y la escatológica, ¿no? Pues el hecho de que a través de la asunción de la Virgen María, bueno, pues esa, digamos, vida
digamos, está llamada a la vida eterna, a la santidad, a la cual nosotros estamos todos llamados, los bautizados, ¿no? Como diría muy bien el Concilio Vaticano II. Bueno, como les he dicho, bueno, pues el núcleo de este estudio que vamos a intentar, digamos, llevar a cabo en estas semanas, pues van a ser los dogmas marianos y los diferentes títulos que la Iglesia a lo largo de los siglos ha querido ofrecer a la Virgen María. Es por ello que vamos a intentar tratar los dogmas, bueno, cuando hablemos de ellos, a nivel, digamos, cronológico, cronológico en el sentido, bueno, pues empezaríamos pues hablando de la predestinación de María, de la Inmaculada Concepción, de su virginidad perpetua, de su maternidad, la mediación de María, la Asunción y la realeza de María. Digamos, grosso modo. Entre ellos hay dogmas y entre ellos pues hay también afirmaciones teológicas que no son dogmas como tales, como les he dicho desde el principio. También, y ya más desde un punto de vista de la espiritualidad, digámoslo así, pues vamos a tratar de la plenitud de dones del Espíritu Santo de la Virgen María y hablaremos hacia el final pues del culto a María, un poco explicar digamos, los principios del culto mariano, es decir, qué dice la Iglesia, qué dice el Magisterio sobre tanto la devoción a María, la devoción en el sentido de piedad popular, como en el sentido litúrgico, es decir, cómo aparece la Virgen María en la liturgia. Bueno, pues, creo que como presentación, digamos, del curso, creo que ya bueno, ustedes ven, ¿no? Un poco cómo va a ser, más o menos, estos diferentes días, ¿no? Estos diferentes cursos que vamos a ver, ¿no? Ciertamente, cuando hablemos de la liturgia, es decir, la Virgen María en la liturgia, también tendríamos que, y creo que puede interesar pues, más en general, una afirmación que un poco ha quedado digamos, en el olvido hoy en día para muchos pastores, que digamos, el ars orandi, ars credendi, es decir, o lex orandi, lex credendi. Es decir, aquello que la liturgia es la manifestación de la fe de la Iglesia. No es ni más ni menos. La liturgia no es pues que nos juntamos en una iglesia y cantamos cuatro cantos, hacemos palmas y estamos todos muy felices y bueno, nos sentimos muy llenos de sentimientos, pero la liturgia no es eso. La liturgia pues es precisamente, estamos viviendo de una manera, diría yo, escatológico, lo que, o digamos en el presente, en nuestras limitaciones humanas, lo que viviremos en el cielo. La visión de Dios. Claro, en la Iglesia pues, no vemos a Dios así como no lo vemos en el cielo, pero es una prefiguración de lo que viviremos, la alabanza y la adoración a Dios que llevaremos a cabo eternamente en el cielo. Y es por ello que esas verdades, eso que la Iglesia cree sobre la Virgen María, se expresa, o se debería de expresar por lo menos, en la liturgia también. Entonces, bueno, yo a lo mejor voy a incidir un poco en ese punto, porque es verdad que, bueno, ustedes ya verán o lo tendrán casi más experimentado que yo, tanto como yo, digamos, la pobreza que se vive en las iglesias a nivel tanto de la predicación sobre pues, las verdades de la fe en general y las verdades sobre la Virgen María en particular, y la celebración como tal, es decir, la liturgia como esa, digamos, esa imagen de la liturgia celeste. No sé si ustedes tienen algún tipo de interés por la liturgia oriental. Bueno, pues la liturgia oriental, digámoslo así, que es la que yo creo ciertamente que más fiel en ese sentido
es de ese principio. Pero bueno, no quiero decir que ustedes se hagan todos ortodoxos, ¿no? Así que quiero decir que la Iglesia latina pues tiene en sí ese principio, aunque bueno, pues hay que a veces escarbar un poquito para poder encontrarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Por lo tanto, digamos, para concluir, pues el estudio de la teología marial que vamos a llevar a cabo, pues bueno, consideramos que, como les he dicho, siguiendo un poco la cita del padre Rollo Marín, pues tiene una gran importancia tanto a nivel especulativo, es decir, de reflexión, como práctico, a nivel de espiritualidad, que puede aportar nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. No nos vamos a quedar únicamente en unos principios abstractos, sino estos principios abstractos tienen que ir hacia lo más concreto de nuestra existencia, ¿no? Es importante a nivel especulativo, efectivamente, dado que la Mariología se comprende como un complemento básico, como hemos dicho, de la cristología en particular, bueno, pues el estudio de la encarnación y la redención. Tiene que ver directamente, ¿no? Para comprender la obra de la creación, por ejemplo, la predestinación y el gobierno, por ser la Virgen María la primera criatura elevada sobre las demás, primera criatura redimida. Porque la Inmaculada Concepción no es simplemente que Dios con una varita le quita todos los pecados a la Virgen María, sino es que por los méritos de Cristo, la Virgen María es redimida en el momento de su concepción. Es decir, ella es la primera redimida como tal. Es decir, el privilegio es ese, no es, sí, es decir, que ella pues es inmune al pecado original y a todo pecado, pero en ese sentido. Por otro lado, ya para acabar, es importante a nivel práctico, como les digo, porque el estudio, dado que el estudio de la doctrina mariana es necesario para el culto de la Madre de Dios, ya que no se puede amar lo que no se conoce. Si no conocemos a María, pues no podremos amarla. Si no conocemos a Cristo, pues no podremos amar. Y esto es evidente, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a intentar, empezar, digamos, este curso con estas disposiciones, ¿no? El primer punto que yo quisiera tocar con ustedes y bueno, pues hoy vamos a empezarlo, es hacer una primera, ¿cómo decirles? Mirada rápida sobre la Escritura, ¿no? Es decir, la Virgen María en la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? En algunos textos en particular sobre la Virgen María. Como saben ustedes, bueno, la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, evidentemente, nos habla o nos nombra a la Virgen María en contadas ocasiones. Es decir, no es que no sea muy abundante, pero está, y digámoslo así, que sus, entre comillas, apariciones en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, al ser muy contadas, son también muy breves, digámoslo así. Pero no por breves no son importantes. También tenemos, digámoslo así, algunos textos mariológicos que han sido tomados del Antiguo Testamento y que, claro, no hablan directamente de la Virgen María como tal, en el sentido de citarla, nombrarla, pero la tradición de la Iglesia los ha considerado como mariológicos, es decir, referidos, aunque sea indirectamente, a la Virgen María. Y de estos textos, existirían tres tipos, digámoslo así, en el Antiguo Testamento, principalmente, que serían los textos mariológicos llamados por sola acomodación, es decir, que la tradición de la Iglesia, a través de la liturgia, los ha considerado como referidos a la Virgen María. Luego aparecerán los textos de sentido mariológico discutido, es decir, que podemos considerarlos, pero al mismo tiempo vemos que son imperfectos en su, ¿cómo decir?, en ese sentido.
y los llamados ciertamente mariológicos. De ellos vamos a intentar tomar varios, más que nada para que ustedes tengan una idea, es decir, no vamos a hacer aquí un estudio exhaustivo sobre digamos, la mariología o la Virgen María en la Sagrada Escritura, porque, bueno, pues no creo que convenga, sino simplemente al ser un curso introductorio, pues simplemente creo que es interesante tener algunas pinceladas, ¿no? Bueno, pues como les digo, habría correspondientes al Antiguo Testamento, habrían 3 tipos de textos. El primer tipo de texto o grupo de textos, que son los mariológicos por sola acomodación, yo les voy a hablar les cito, vamos, del libro de Judith, en el capítulo 15, versículo 9. Después, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8 y versículos 22 y siguientes, y del libro del Eclesiástico, el capítulo 24, versículos 13 a 17. Bueno, pues estos serían los textos que consideramos mariológicos por sola acomodación. El primer texto de los que les estoy hablando es el de Judith, capítulo 15, versículo 9. Bueno, pues este texto se sitúa en el episodio en el que Judith libra a su pueblo del peligro de Holofernes. Los jefes de Jerusalén van a Betulia para contemplar los beneficios que Dios había derramado sobre Israel, también para ver a Judith y saludarla. Bueno, ante Judith prorrumpieron en estas palabras: tú eres la gloria de Jerusalén, tú el supremo orgullo de Israel, tú el preclaro honor de nuestra raza. Si les suena, este texto se utiliza en la liturgia de la Virgen María. Es decir, las memorias de la Virgen María, si ustedes tienen acceso a la liturgia de las horas, bueno, pues a una antífona es que está tomada de ahí, de este texto. Bueno, el texto como tal se refiere a Judith, es decir, no se refiere a nadie más. No hay motivos para pensar que el autor principal de la escritura, en cuanto inspirador de ella, el Espíritu Santo, pretendiera referirse a otra persona más, es decir, o ulteriormente a alguien. Pero, como les digo, la liturgia, tanto antes como después del Vaticano II, es decir, la liturgia del Vetus Ordo que llamamos, como el Novus Ordo, utiliza, es decir, la reforma litúrgica del Vaticano II, utiliza estas palabras en algunas misas de la Virgen, como también en el breviario para los oficios de la Virgen María. Dicho texto que les he dicho, también aparece en el Tota Pulcra. No sé si a usted le suena el canto, el Tota Pulcra. Tota Pulcra es María, et macula originalis non est in te, tu gloria Jerusalem, tu Letitia Israel, tu honorificencia populi nostri. Es decir, esta última frase está en latín, pero bueno, es esto mismo. El procedimiento no debe extrañarnos, es decir, el apropiarse de un texto del Antiguo Testamento que se refiere a una persona en particular y después, digámoslo así, que se señala, se utiliza para hablar de otra persona ulterior, en este caso la Virgen María. Se trata de utilizar un texto que señala las cualidades comunes que se desean poner en relieve. Es decir, la Iglesia, al utilizar este texto en la liturgia, indica que en estas palabras se expresa bien la idea que ella misma tiene de María. Es decir, utiliza este texto porque encuentra que sobresale, brilla, digámoslo así, unas cualidades que la Iglesia considera la Virgen María. Entonces, lo utiliza como a veces cuando utilizamos un texto o una frase para calificar a alguien
pero el texto original no está referido a esa persona, sino a otra, pero conviene a esa persona en particular. No sé si me entiende. Porque, digámoslo así, no colaboró María a librarnos de un enemigo mayor que Holofernes. La Virgen María colabora a librarnos de un enemigo que es mayor, que es el demonio. No podemos entonces utilizar ese texto para aplicarlo a la Virgen María. No cooperó María a salvarnos de la cautividad definitiva. Como hemos dicho más arriba, la Iglesia expresa con palabras tomadas de la Biblia la idea que tiene de la Virgen María. Es decir, bueno, lo que ya está escrito lo podemos utilizar para señalarlo y creo que, bueno, pues la Iglesia lo ha hecho tanto en la Virgen María pues, como en Cristo, como a veces también se ha utilizado para hablar de los santos, ¿no? Es decir, incluso hasta la misma liturgia también lo hace, utiliza textos referidos a un justo, por ejemplo. Me suena, las almas de los justos están, no recuerdo cómo era el texto exactamente, están en manos de Dios o algo así. Creo que es del Eclesiastés o del Eclesiástico. Bueno, pues ese texto también se ha utilizado como una antífona por ejemplo, en una fiesta de unos santos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la Iglesia utiliza ese texto porque ve reflejado unas cualidades, unas realidades sobre la Virgen en este caso o sobre los santos, ¿no? Bueno, esto en lo referido al texto de Judith 15:9. Ahora les voy a hablar pues de los textos, de los pasajes sapienciales de Proverbios 8, 22 y siguientes y Eclesiástico 24, versículos 13 al 17. Estos textos, si ustedes bueno, pues miran, si tienen ustedes una Biblia a mano o si no, pues después la consultan, hablan en sí de la sabiduría divina y que a priori no hacen referencia a la Virgen María. Es decir, los textos hablan de la sabiduría de Dios. Pero como ya hemos visto con el texto de Judith, se trata de acomodar los textos, es decir, el interés teológico está en subrayar la imagen que la Iglesia posee de María y que ha creído poder expresar a través de estos pasajes explicados a posteriori. Ahí el interés. El texto de Proverbios dice: el Señor me formó primicia de su obrar desde muy antiguo y desde antes mismo que cosa alguna hiciera. Muy de antiguo fui yo formada desde el principio y desde los orígenes de la tierra. La idea bíblica es que Dios ha estado acompañado de su sabiduría desde el principio. Cuando la Iglesia aplica estas palabras a María, sugiere que en el plan divino de salvación, formado desde la eternidad y por el cual el Padre decide enviar a su Hijo, está contenida también María. Esto mismo es lo que veremos con posterioridad cuando hablemos de la predestinación en María. Porque, entre paréntesis, tanto como cuando hablamos de la redención, de la encarnación, de la redención, como de María como tal, es decir, Madre de Dios, no podemos hablar digamos, de un aspecto accidental. Es decir, que en el plan de Dios no existía esta realidad, pero al cometer el pecado Adán y Eva, digámoslo así, permítanme la expresión, Dios tuvo que hacer un plan B. Esto no es así. Es decir, Dios desde la eternidad ya veía esta realidad. Para Dios nada puede ser, digamos, desconocido. Entonces, como eso es así, bueno, pues la Virgen, digamos, esa predestinación de María, ese ser madre de Dios, eso está en la mente de Dios desde la eternidad. Claro, nosotros no podemos imaginarnos ese concepto de desde la eternidad, porque nosotros, bueno, pues somos seres temporales, somos seres limitados en el espacio y en el tiempo y no podemos
y no tenemos ese concepto o esa percepción de la eternidad como tal. Por lo cual, bueno, pues la Iglesia sabiamente ha utilizado este texto para referirse a la Virgen María también. Y de hecho, también aparece en la liturgia. Unos versículos más adelante, perdón, los versículos 27 a 30, la sabiduría es descrita como activa y benéfica. Cito, cuando daba estabilidad a los cielos, allí yo estaba. Cuando el horizonte sobre el abismo limitaba, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando daba energía a las fuentes del abismo, cuando imponía su ley al mar y las aguas no podían quebrantar su mandato, cuando reforzaba los cimientos de la tierra, entonces, cual arquitecto, estaba a su lado. Claro, no podemos aplicarlo 100% a la Virgen María, pero digámoslo así, que por acomodación podemos aplicarlo. Al acomodar la Iglesia a este texto, lo que se desea expresar es la idea que tiene de María en cuanto que ésta ha cooperado activamente en la obra de nuestra creación, es decir, en la obra de la salvación, de la nueva creación, quiero decir. Es decir, en la obra de la salvación. La Virgen no ha sido un mero instrumento pasivo de la obra salvadora, redentora de Cristo. Es decir, ella ha participado activamente, participado. De ahí que hablemos de corredención mariana. No podemos hablar nunca de redención mariana. La Virgen no es redentora, la Virgen es corredentora. Por eso, aquí, no sé, en España, no sé, por Hispanoamérica, hay un canto que se utiliza mucho ahora porque vamos a empezar la Cuaresma. Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe, mi corazón en ti confía, Virgen María, sálvame. Claro, hay muchos sacerdotes que se hacen cruces y rayas y de todo, porque claro, dicen, ¿cómo es posible que la Virgen nos pueda salvar? Si la Virgen no salva, si es Cristo el que salva, el único. Sí, bueno, ciertamente decir, Cristo salva, es el Salvador, ¿no? El único Salvador. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Christus Jesus, pues lo deja muy claro, ¿no? Decir que el único Salvador, Dominus Jesus, perdón, el único Salvador del universo, digamos, el único Redentor es Jesucristo. Ahora, la Virgen María, por voluntad expresa de Dios, por voluntad expresa de Cristo, se ha, digámoslo así, asociado a la obra redentora de Cristo. Es decir, tenemos que hablar de corredención siempre desde ese punto de vista. Es decir, contemplemos a María al pie de la cruz. Y la Virgen María no es una simple espectadora viendo a su hijo morir. Es decir, esto no es así. Bueno, los versículos 32 a 35 de este mismo texto de Proverbios 8, capítulo 8, quiere decir, contienen una invitación a la sabiduría para los hombres, para que los hombres la sigan, así como la promesa de los bienes que el hombre alcanza si se pone en contacto con ella. Bueno, pues lo mismo. La Iglesia está persuadida de los bienes que el hombre obtiene poniéndose en contacto con María a través de una profunda devoción a ella. Es aquello de a Jesús por María. 100%, vamos. De igual modo, el otro texto que les comento, que les quiero comentar, el de Eclesiástico 24, versículos 13 a 17, donde se hace una espléndida descripción de la vegetación palestiniense, no simplemente porque habla de la vegetación y porque es muy bonita, ¿no? Sino porque se simbolizan los frutos de la sabiduría. Saben ustedes, ¿no? Que bueno, pues se utilizan estos símbolos vegetales, etcétera, para hablar precisamente de bueno, pues la sabiduría y sus frutos, ¿no? Es decir, lo que representa. Acomodando esta imagen, les invito a que ustedes pues tranquilamente después del curso pues puedan retomar estos textos y los puedan, digamos, leer tranquilamente y contemplar, ¿no? Y meditar sobre ellos. Así que yo les hago como una especie de preparación, ¿no? Digamos, de aperitivo y ustedes pues ya tomarán el plato fuerte, ¿no? Acomodando esta imagen, como les digo,
La Iglesia desea subrayar la belleza y abundancia de los frutos que el hombre puede obtener con una piedad mariana. Pero claro, como les decía, la Mariología tiene que ver con la antropología cristiana. Ahora, digamos, hacemos un pequeño salto a la teología como tal. Y ciertamente, es decir, nosotros tenemos que ver a María como un modelo. Claro, es verdad que hay realidades, hay verdades en María a las cuales nosotros no podemos llegar, pues porque son, digamos, privilegios y como tales, pues privilegio pues es dado a ella, a la Virgen, a María. Pero podemos aprender de ella y debemos aprender de ella. Bueno, pues vivir en gracia, vivir en esa proximidad de Jesucristo, hacer lo que los diga. Bueno, pues nosotros también tenemos que decir, hacer lo que los diga y hacerlo nosotros también, para empezar, es decir, no solo los demás, sino también primero nosotros, ¿no? Pues creo que eso es muy importante y estos textos nos pueden ayudar precisamente a eso. Bueno, el siguiente punto serían los textos de sentido mariológico discutido. Si hemos visto los textos mariológicos por acomodación, es decir, que la Iglesia, repito, ha utilizado en la liturgia principalmente para hablar de la Virgen María y que utiliza esos textos porque hay unas cualidades que la Iglesia quiere o atribuye a la Virgen María y que ya aparecen señalados en esos mismos textos. Y en segundo lugar, pues estos textos, digamos, mariológicos discutidos, ¿no? de un sentido más discutido. El primero de ellos, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Que el Cantar de los Cantares, como, digamos, texto bíblico, pues siempre se ha hecho o se ha querido hacer referencia a la Virgen María. Es decir, la amada, con el amado, del amado sería Cristo, la amada sería la Virgen, o la amada sería la Iglesia, el amado sería Cristo, bueno, el amada sería el alma, San Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, utiliza ese texto en el Cantar de los Cantares, ¿cómo decir? Para simbolizar, ¿no? El alma que busca al amado, que es Cristo, para la unión mística, etcétera, ¿no? Y desde la Edad Media, pues el Cantar de los Cantares ha gozado de una lectura mariana, ciertamente, como les digo, ¿no? Es decir, la Virgen considera como esa amada que va detrás del amado, etcétera, ¿no? Bueno. Y esto tanto en el libro, en la totalidad del libro como tal, como en algunas partes determinadas del libro, ¿no? La cuestión es que en varias ocasiones, con respecto a la relación entre el amado y la amada, nos encontramos con incoherencias que hacen imposible considerar a la amada como una prefiguración como tal de la Virgen María. De hecho, por ejemplo, tenemos una antífona de las primeras vísperas del común de fiestas de la Virgen María, tanto en el Vetus, llamado Vetus Ordo, como en el Novus Ordo. Bueno, el Novus Ordo no lo sé, pero bueno, en el Vetus Ordo por lo menos, pero en el Novus Ordo también aparece. Es esa antífona de soy negra, pero bella, hijas de Jerusalén, ellos que no sé en latín. Nigra sum sed formosa, filie Jerusalem, ideo dilexit me rex, et introduxit me in cubiculum suum. Claro, el texto es muy bonito, además en gregoriano es fantástico, pero es una apropiación un poco, digámoslo así, pues que se queda en eso, muy poético, ¿no? El amor del Señor hacia su pueblo, descrito en el cantar, porque claro, podemos tomar el cantar como un canto al amor, ¿no? A veces se dice, hay sacerdotes que dicen, bueno, pues el cantar al cantar es un canto al amor humano. Y claro, pues sí, pues está la amada por un lado, el amado por otro, la amada que sale corriendo detrás del amado, el amado que no se dejan encontrar, la amada que va pidiendo a las muchachas de Jerusalén que dónde está el amado por allí, la amada por allá. Y bueno, pues es un poco bueno, pues, en fin, está muy bien, pero bueno, en fin, bueno.
se puede tomar desde ese punto de vista, digamos, como interpretado como les digo, ¿no? El amor del Señor hacia su pueblo, podemos considerarlo, es decir, porque el pueblo no se, digamos, se escabulle del Señor, no le obedece, le es infiel, etcétera. Bueno, pues ese amor del Señor hacia su pueblo es un amor misericordioso y perdonador de las flaquezas e infidelidades de éste. Podríamos entenderlo desde esa óptica, el Cantar de los Cantares. Pero claro, si lo tomamos desde ese punto de vista, es decir, ese perdón de unas flaquezas y de unas infidelidades, ¿cómo podemos aplicar el Cantar de los Cantares a la Virgen María? ¿Es que podemos hablar de infidelidades o de flaquezas en la Virgen María? Entonces, claro, no podemos utilizar ese texto como podíamos utilizar el texto anterior, digamos, los textos anteriores que hemos considerado. Aquí nos quedamos en un ámbito más puramente, como les digo, poético, ¿no? Es decir, una licencia poética que, bueno, pues sí, no es perfectamente lo que quisiéramos decir, pero bueno, como poéticamente nos queda muy bien, pues entonces lo utilizamos. Entonces, bueno, digamos, siguiendo un poco lo dicho por el padre Rollo Marín, pues es verdad que no podemos utilizar el texto digamos, propiamente hablando, del Cantar de los Cantares para la Virgen María, evidentemente. Otro texto que también se ha utilizado y que tampoco se podría utilizar, digamos, de manera real, ¿no? Siendo honestos, sería el Salmo 44 según la numeración de la Vulgata. Este texto en su nivel más profundo, es decir, el texto sería: oye, hija, mira, aplica tu oído, el rey codiciará tu belleza, ¿no? Es este texto, ¿no? Pero claro, en su nivel más profundo se trata de un salmo de significación mesiánica, ¿no? Las expresiones referidas a la reina, es decir, oye, hija, mira, aplica tu oído, el rey codiciará tu belleza. Se lo voy a buscar para tenerlo. A ver. Vamos a ver dónde estás. Aquí. Sería el Salmo 45. La Vulgata es el 44, pero digamos en la numeración de las Biblias, yo tengo la Biblia de Navarra, por ejemplo, bueno, pues aparece, es el Salmo 45, ¿no? Dice en el versículo 11: escucha, hija, mira, presta tu oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, el rey se prendará de tu belleza, él es tu Señor, inclínate ante él. Digamos que sobre todo referido a estos dos versículos, el 11 y el 12, ¿no? Bueno, pues, bueno, sí, podríamos decir, a priori, podríamos referirlas a la Virgen María, ¿no? Pero de hecho, si leemos el texto digamos, en su totalidad, bueno, pues aquí hablamos más bien de las bodas del Mesías con el pueblo de Israel. Es decir, exhala mi corazón un discurso aderezado, dedico mi poema al rey, mi lengua es pluma de escriba veloz, ¿no? Eres el más hermoso de los hijos de Adán, en tus labios se ha derramado la gracia, pues Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada al costado valiente, tu gloria y tu honor. Bueno, todo esto, ¿no? Bueno, vamos, por lo menos el sentido sería este, ¿no? Para que estas se puedan llevar a cabo, es decir, estas promesas, estas bodas del Mesías con su pueblo, el pueblo debe romper con los pueblos de Canaán, con la idolatría. Bueno, eso para empezar. Entonces, la idolatría, que es una forma de infidelidad, ¿cómo la podemos aplicar a la Virgen María? No la podemos aplicar. Entonces, claro, podemos aplicar de manera poética, que está muy bien, pero de manera poética, pero no propia, estos textos. A la diferencia de los textos anteriormente citados,
sobre digamos, la acomodación, los textos acomodaticios, que sí hablan hablan de Judith, hablan de la sabiduría, pero se pueden podemos referirlos con mayor exactitud a la Virgen María. Y eso, de hecho, la Iglesia lo ha hecho. Bueno, y por último, los textos ciertamente mariológicos. Yo no sé cuánto tiempo me queda, porque ando un poco perdido aquí ahora con el tiempo. No sé si queda mucho o poco. Exactamente. Es que me estoy quedando sin batería, entonces aquí tengo que hacer un arreglo. Aquí está. Bueno, yo sigo, ya me dirá el 20 jefe cuando tengo minutos que parar. más. ¿Cuánto? 20. Ah, vale, de acuerdo. Pues entonces vamos a acabar esta parte sobre los textos, digamos, del Antiguo Testamento. Ya para la semana que viene, pues ya trataremos los del Nuevo Testamento, si les parece bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los textos ciertamente mariológicos, es decir, que la Iglesia ha tratado como propios, referidos propiamente a la Virgen María como tal. Y el primero de ellos, pues bueno, pues es el archiconocido Génesis 3:15, que dice así: establezco entre ti y la mujer, establezco una enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Ese famoso texto después de la caída del pecado original, en el cual Dios se refiere a Adán y le dice esto, ¿no? Que habrá una enemistad entre la mujer, esa mujer, Eva, y el demonio, el mal. Se puede, digamos, argumentar de varias maneras, ¿no? Vamos a intentar hablar así más, digamos, explicar un poquito mejor esto. El texto, en su estructura más interna, muestra dos perspectivas paralelas. Por un lado, en cuanto a la palabra mujer. Hay dos planos, uno referido a Eva y otro a una misteriosa mujer futura. Si tomamos el texto completo, vamos a ver. 3:15 que nos dice esto es. Y bueno, dice eso lo que acabo de decir, ¿no? En el versículo 16 dice: a la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos, hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ciertamente que en este texto, tomado desde el versículo 14, aquí les he citado el 15, ¿no? El 14, porque dice, ¿no? Por haber hecho eso, maldita seas, le dice a la serpiente, entre todos los animales y todas las bestias del campo, te arrastrarás sobre el vientre, etc. Y entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Hablamos de dos linajes. Hablamos podríamos hablar de dos mujeres. Porque claro, si hablamos de dos linajes, claro, el linaje del demonio y el linaje de esa mujer, pero podemos decir, bueno, pues nosotros, en cierta manera, hay ese linaje. Bueno, vamos a ver. Podemos hablar de dos digamos, dos perspectivas. La mujer Eva y la mujer de una mujer más adelante, más futura, ¿no? Digámoslo así. De una situación que Dios establece y que empieza ahora, porque esto empieza ahora, es decir, la enemistad empieza ahora, en ese momento determinado, y que se va a prolongar y tener un crescendo, digámoslo así, en el futuro. La descendencia de la mujer es la descendencia del Mesías, ya que este será el único descendiente de Eva que en un futuro destruirá el poder del demonio. Porque claro, habla de que la mujer la aplastará. ¿Pero qué mujer la aplastará? Es decir, si Eva
ha sido, digamos, sometida, digámoslo así, a las insinuaciones y a las mentiras de la serpiente, bueno, pues tiene que haber otra mujer que no se someta y que además aplaste a esa mujer, a la serpiente, al demonio, al mal. Y como ven ustedes, ¿no? Las representaciones de la Inmaculada siempre aparece pisando una serpiente. La victoria de Cristo sobre el demonio será total. Frente a su poder, el demonio no podrá hacer nada eficaz. Es por ello que acechará solamente el calcañar, pero no podrá morder, mientras que la mujer María le pisará la cabeza. Podemos también aplicarlo diciendo, bueno, pues digamos, ese acecho al calcañar sería el pecado que nos acecha. Podríamos también aplicarlo de esa manera, ¿no? Mientras que a la Virgen no le puede acechar. La Virgen le pisa la cabeza, con lo cual la serpiente no puede hacer nada contra ella. Como ya se ha indicado, detrás de Eva hay en un nivel más profundo otra mujer, una nueva Eva, y yo creo que ya imaginan quién puede ser, en la que la enemistad con la serpiente tendría un pleno cumplimiento, sería total. Históricamente, la única mujer que ha tenido las enemistades plenas con el demonio, que el texto expresa, pues es la Virgen María, evidentemente. La plenitud de gracia y la Inmaculada Concepción hacen de la enemistad entre la Virgen María y el demonio que sea plena y total. ¿Por qué? Porque la Inmaculada Concepción, la plenitud de gracia y la Inmaculada Concepción tienen que ver con el hecho de que la Virgen está liberada, inmune de todo pecado, sea venial, mortal, original. En este sentido, las palabras "establezco enemistad entre tu linaje y su linaje" señalan dos niveles de enemistad, el de Cristo y el de los demás hombres. Cristo y la Virgen María quedan en conexión inmediata si el texto se lee a nivel profundo. Es por ello que dicho texto es tomado por Pío IX para expresar que el mismo nivel de enemistad es el que aparece entre Cristo y su madre para con el demonio. Ellos están en la misma lucha, digámoslo así. El segundo texto, decíamos el primer texto, vamos, visto así un poco rápidamente, y el segundo texto es el de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Bueno, pues es un texto utilizado por la liturgia de la Iglesia en el tiempo del Adviento. El profeta Isaías es enviado por Dios para reprender al rey Ahaz y exhortarle a confiar en Dios en vez de confiar en el rey de Asiria. La promesa de futuro de la dinastía davídica está asegurada, aun si la actitud de Ahaz pudiera tener consecuencias negativas. Es decir, le dice Isaías que pida un signo, ¿no? Y le dice, no, yo que voy a pedir un signo, yo no voy a tentar al Señor. Y Isaías, digamos, Dios a través de Isaías, pues dice, bueno, mira, aunque tú no me pidas ningún signo, tú no me pidas nada, pues yo te voy a decir el signo. Bueno, pues como signo de que Dios es poderoso para realizar sobre la tierra el milagro de la liberación militar de Jerusalén, que es el primer plano, aunque humanamente la victoria no sea posible. Bueno, pues dice el Señor, asegura que va a dar un signo, que es, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El texto hebreo utiliza la expresión alma, que connota la virginidad de una doncella que aún no ha sido esposada y por lo tanto que aún no ha tenido, evidentemente, relaciones matrimoniales. De hecho, no existe en la Biblia ningún texto, ningún caso en el que el término alma hebreo, que significa virgen o, digamos, doncella, se aplica a una mujer no virgen, porque cuando la mujer ha tenido relaciones, deja de ser doncella, evidentemente. La doncella se entiende la mujer, digamos, joven, que aún no ha tenido trato con un hombre. El signo ofrecido por Dios en el versículo 11 había tenido un planteamiento de signo de poder. Al ser rechazado por Ahaz, es decir, que no quiere tentar a Dios, digámoslo así,
e insistir Dios en mantener el signo, es decir, que es que Dios quiere mostrarle cuál es el signo que va a ser, por más que Ahaz diga que no. Bueno, pues Dios lo manifiesta, ¿no? A través de la profecía. Este milagro del poder de Dios es que concebirá al Mesías de una mujer virgen y que ésta permanecerá virgen. Entonces, en este texto de Isaías 7:14, María aparece como la madre virginal del Mesías. Su carácter de madre virginal hará posible en ella la concentración de su amor en Jesús, al que dará su corazón sin dividir. Así será prototipo de la actitud de concentración del amor en Jesús a la que la Iglesia toda tiene que aspirar, todos tenemos que aspirar, ¿no? Ese amor indiviso y amor pleno a Dios. Pues bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el curso por hoy, ¿no? La sesión de hoy, vamos a clausurarla aquí. Y bueno, la semana que viene, Dios mediante, pues hablaremos de los textos marianos del Nuevo Testamento. Y luego continuaremos pues con la presentación de los dogmas, distintos dogmas, lo que nos dé tiempo. Yo no sé si es posible en algún tipo de, digamos, de pregunta, de duda que tengan ustedes, así, y les pueda responder rápidamente. No sé si aún nos queda un poco de tiempo, ya se ha acabado esto. Ricardo nos dice. Sí, 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 si hay alguien que quiere hacer una consulta, puede, no hay problemas. Igual cuando no hay consulta porque está muy claro, ha sido. No, pues me parece muy bien, ¿no? Así es, la verdad que sí. Sí, sí. Yo no, bueno. Bueno, es decir, yo les invito en la medida de sus posibilidades, me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el tipo del libro del padre Rollo Marín? El libro del padre Rollo Marín, yo no les he dado una bibliografía porque, bueno, al ser un curso así, les puedo ir citando así un poco rápidamente. Sobre todo el padre Rollo Marín, que es en el que yo este curso me he centrado más, me he basado más. El título es La Virgen María, Teología y Espiritualidad Marianas, de la editorial Bach de Madrid, del año 96, creo que es. Se lo pongo aquí por escrito. Es un libro que es verdad que es un poco, es muy completo e incluso puede ser hasta muy complejo, pero es un tratado de Mariología que yo creo que es el de los mejores, por no decir el mejor, que se ha hecho en lengua española. El padre Rollo Marín tiene bastantes tratados, incluso tiene un curso, un curso de teología para seglares, en la BAC también, que es muy interesante. También tiene sobre teología moral, etcétera. Y si ustedes tienen, bueno, supongo yo que sí, en YouTube existe un canal en el que aparecen las charlas que el padre Rollo Marín dio a unas religiosas aquí en España, bueno, hace años, pero puede servirles incluso como unos ejercicios espirituales, ¿no? Un retiro. Pueden escucharlo, porque si bien habla a religiosas, habla de temas que son, digamos, sobre vida espiritual, que son muy interesantes, ¿no? Les escribo aquí. Vamos a ver. Padre, Dígame. padre, ese curso que usted se refiere, yo lo he escuchado, pero el sonido nada más de la página Gratis. Sí, bueno, imagino que, porque eran cassettes que grababan las religiosas, las monjas, eran monjas de clausura, dominicas. Entonces, claro, efectivamente, puede ser una calidad un poco mala. Pero bueno, digámoslo así, que bueno, más o menos, pero sobre todo los textos del padre Rollo Marín son muy interesantes, ya les digo. Hay una página que se llama tradizioop.org, creo que es, que del padre Guido Casiello, dominico argentino, que ahí tiene pues una bibliografía muy extensa también sobre, y aparece también el padre Rollo Marín, ¿no? Digamos, los libros
que aparecen, que pueden ser obtenidos digitalmente, ¿no? Digital. Sí, sí, ahí la Escribiendo, por compartí. favor, que es que no tengo un bolígrafo. ¿Puedes, por favor, Sí, estoy escribiendo? escribiéndolo aquí. Sí, sí, ahí te pegué Estoy en ello. el acceso. A ver si la podemos Aquí bajar. está. Ok, sí, aquí está. Eso es, muy bien, muy bien. Va más rápido que yo. Yo es que voy muy lento. Ah, ya me equivoco. Ahí está. Y creo que es el Entonces, 96, 1996. Aunque bueno, el libro es el original del año 64, creo que es. Entonces, bueno. Pero yo se lo aconsejo, el padre Rollo Marín. Luego hay del padre Merkelbach, lo que pasa es que es más difícil de conseguir, aunque creo que debe estar en, ay, Dios mío. PDF, creo que está en la biblioteca De esta tradición. de tradición. Está el padre Merkelbach, también tiene un tratado de Mariología, que también es bastante bueno, y se lo aconsejo también. Es bastante extenso, es decir, lo tengo yo. Y es este de aquí, es un poco extenso, pero es también bastante bueno. Sí, no porque los libros sean viejos van a ser malos, es decir, No, para incluso nada. casi que mejor, ¿no? Hombre, tampoco es digamos, una ley universal, pero ciertamente, porque yo doy algún curso de Mariología en una universidad y ayer les decía a los alumnos en la introducción que desgraciadamente después del Concilio Vaticano II se dio lo que llaman un decenio sin Mariología o sin María. Es decir, el estudio mariológico en un decenio posterior al Concilio Vaticano II, quiero decir, los años 70 principalmente, la producción, digamos, de obras mariológicas fue casi nulo. Porque había como una especie de suspición de que la mariología era como una especie de, bueno, pues de cuestión de señoras mayores que van a la iglesia a rezar el rosario. Es decir, la mariología no es eso. Precisamente la Virgen María es fundamental en la vida de la iglesia y en la fe de la iglesia, vamos a ver, es decir, porque es la madre de Dios principalmente. Entonces, bueno, pero hubo un poco también por influencia del protestantismo, ¿no? Porque claro, la Virgen María en el protestantismo, pues su papel es, digamos, casi nulo, ¿no? Es decir, primero porque no creen en la mayoría, digamos, en la inmensa mayoría de los casos, en su virginidad y ni siquiera los privilegios marianos, ¿no? Si es el padre Merkelbach, se lo voy a poner aquí, Merkelbach, también es Open. Parece una búsqueda por internet, eso fácilmente, ya digo, el texto aparece, creo que está ahí. Entonces, pues, vamos, y pueden encontrar el padre también, ¿cómo se llama? El padre Bojorge tiene un pequeño librito, la figura de María a través de los evangelistas. El padre Bojorge, vamos, yo creo que es de total confianza, es ortodoxo. Y luego está el padre Cándido Pozo, jesuita, es decir, el padre Bojorge, jesuita, vamos, de los últimos jesuitas verdaderos, y el padre Cándido Pozo, español, María en la escritura y en la fe de la Iglesia, que también es bastante bueno. Sería Pozo. Vamos a ver. Y se lo aconsejo, es un librito bastante sencillo, pero bueno, con mucho contenido. Ahora, yo no sé si está en formato digital, ¿eh? Es de la BAC y creo que es del año 1981. 1981.
Él es un mariólogo, el padre Cándido Pozo, que el pobre pues estuvo así como un poco dejado de lado por los jesuitas en España, porque era un mariólogo, digamos, ortodoxo en el sentido de católico realmente, ¿no? Y él pues se centró más en la mariología. Tiene varios libros, y tiene otro, ahora no me acuerdo cómo era, pero también son así bastante breves, pero bastante buenos. Pero vamos, yo creo que con estos autores, ustedes ya pueden tener un poco de base. Si ustedes miran en esta biblioteca de la página tradicioop.org, claro, ahí les aparecen autores dominicos. Yo tengo que decirles que mis estudios teológicos fueron con los dominicos de la provincia de Toulouse, principalmente, con lo cual la línea teológica es muy clara, es decir, es el tomismo puro y duro. Bueno, y yo, pues los autores para mí siempre son los fundamentos son los dominicos, ¿no? Y en esta página que les señalo, pues los autores son todos dominicos, pero son, vamos, 100% ortodoxos, ahí no hay ningún problema. Es decir, nunca les voy a hablar de Leonardo Boff ni nada por el estilo, porque para mí, bueno, es un señor que me parece muy bien, escribió sobre María alguna obra, pero vamos, que como si no existiera. Entonces, pues ya partimos de esa base, ¿no? Así que bueno, Muy pues bien. nada, si no tienen ninguna otra cuestión. Exacto, exacto. Muy bien, muchas gracias, Fray Jordi, y a cada uno de los que presenciaron esta primera clase. Invitarlos al próximo viernes a seguir aprendiendo sobre la Virgen María. Así que Dios mediante y que la Virgen los acompañe. Nos vemos el viernes próximo. Muy bien. Muchas gracias a todos Semana. por escuchar y por atender. Y bueno, por lo mismo, yo también les invito a seguir con este curso. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. A ustedes también.